Hola viajeros, bienvenidos de nuevo al canal. Como veis estoy dentro de Vicky y es porque acabo de llegar a la Seu d'Urgell, donde voy a pasar la noche, porque mañana voy a hacer la ruta de los contrabandistas, que tengo muchísimas ganas. Es una ruta que me encanta, la he hecho varias veces con Jolly, pero con Vicky nunca. Y además este jueves, concéntrate, voy a hacer la cena, que tengo mucha hambre, y me voy a dormir, que estoy bastante cansado. Además, como veis, tengo la cara un poco hinchada porque me quitaron las muelas del juicio este jueves y la verdad es que todavía me duele un poquito, pero bueno, que voy a por la cena. Hasta luego, chao. Os prometo que pensaba que había grabado el plato, el resultado de todo este show que os he enseñado, pero me quedaba igual que vosotros. No lo grabé, lo siento. Muy buenos días, ya he dormido y nada, ya he vaciado agua y me voy dirección Martinet para ver si empiezo la ruta. Son las 9:30 y el día empieza a levantarse, así que ojalá haga un poco de sol. Ahora os voy contando. Temía está cerrado y no sé por qué, porque hace un par de años, antes del COVID, estaba abierto y la hice un par de veces esta ruta, pero hoy no sé si podré pasar, así que voy a preguntar aquí dentro en el refugi y a ver qué me dicen, y si no voy a tirar hacia Andorra para entrar desde Sant Julià, porque me gustaría llegar al Pic Negre. Os voy contando. Bueno, que me han dicho que no, que la ruta está cerrada, que lo intentaron con unos autocares y que no funcionó porque la gente no los usaba. Y por ahora la noticia es muy mala porque no tienen perspectivas de salir. Además ya viene el invierno y probablemente la cierren por la nieve. Así que bueno, tocará encontrar rutas alternativas o dejar de venir por aquí e ir a otros sitios, porque la razón básicamente es que se encontraron que había demasiados coches y tomaron la decisión más radical que podrían tomar. En parte también se entiende, ¿no? Pero bueno, me voy para Andorra a ver si puedo subir desde Sant Julià de Lòria y espero que ahí no esté cerrado porque quiero subir al Pic Negre. Ahora os voy contando, vamos para allá. Bueno, ya estoy arriba a pie de camino, acabo de leer las normas para entrar, así que no hay problema y voy para allá. Mirad qué vistas hay desde aquí arriba. Pic Negre, allá vamos. Catástrofe. Tengo la GoPro sin batería, así que no puedo grabar la subida,
Lo que voy a hacer va a ser cargarla un poco y aprovecho para comer, que son la 1:30. No, que a las 2. He cambiado la hora. No he cambiado la hora. Son la 1:30. Así que, bueno, como y luego subo. A ver qué tal está. Me han dicho que está un poco roto, pero no sé. Tengo que verlo yo para ver si está roto o no. Ahora os digo. Bueno, la verdad es que he comido algo bastante rápido porque no me apetecía ponerme a cocinar. Y ahora estoy deshinchando las ruedas un poco para bajar la presión y asegurarme de que subo bien. Y ahora os cuento, a ver si la GoPro está cargada. Tracción total, reductora y ya estamos listos para irnos. Aunque pensé que tardaría más, tardé unos 40 minutos en subir y además intenté darme un poco de prisa porque, como veis aquí, la niebla iba apoderándose de la montaña y no quería perderme las vistas. El día ya no había empezado del todo bien porque me había encontrado esa barrera en Lles de Cerdaña y no había podido entrar por donde quería entrar a la ruta. Pero justo después de este giro las cosas se complicaron bastante más porque, como veis, he girado bastante lento, no se aprecia, pero era bastante inclinado y aquí justo cambié a segunda y me quedé sin marchas. No entraba ni primera ni segunda, era como si fuese en punto muerto y tuve que dejar caer a Vicky hasta el final para poder parar e intentar quitar la reductora, quitar las 4 ruedas, pero no salían. Me estresé bastante porque me veía aquí llamando al seguro, no sé si me hubiesen venido a recoger aquí, así que bueno, pasé unos instantes bastante estresado. Tuve que resetear el vehículo entero, incluso abriendo las puertas después de haber apagado el motor para que se hiciera un reset completo y al final pude volver a conectar todo sin problema, así que pude seguir, pero ya me veía llamando a la grúa. Este fue uno de los trozos que más me costó, esta curva de izquierdas con un cruce de puentes, bueno, bastante pendiente, y me di cuenta de que todavía tengo que aprender muchísimo a cómo conducir a Vicky por estos terrenos porque se me calaba, tuve que dar marcha atrás, el motor no tenía suficiente potencia en ese momento, un montón de cosas y sensaciones nuevas que, bueno, al final, tras varios intentos, como veréis, conseguí salir y tirar adelante hacia arriba, pero buah, aquí fue en plan, venga Vicky, que tú puedes. Quedé sorprendidísimo del tráfico que había muchísima gente que volvía, otra que iba y por suerte todos se portaron muy bien, incluso echando marcha atrás para que yo pudiera pasar y esto me ayudó muchísimo a no perder la inercia para poder pasar por sitios como este en el que otro cruce de puentes me podría haber dejado aquí encallado durante un buen rato y poco a poco pues ya quedaba menos para la cima. Y como veis, la niebla seguía sin darme tregua, pero seguía hasta arriba porque tenía la esperanza de que estuviera despejado y suerte que lo hice porque algo genial me estaba esperando muy cerca de la cima. Y ahí estaba aparcada una de las furgos más espectaculares que he visto jamás, la de By Pirates.
y efectivamente me los encontré a todos arriba en el Pic Negre. Decían que no subiría, creía que no subiría en algún momento porque no estoy acostumbrado a ir en furgo a hacer este tipo de pistas, pero es que la verdad es que Vicky va de p... Es alucinante lo bien que va este trasto y lo que me queda por disfrutar. Y al cabo de poco de llegar arriba, vi que a lo lejos se acercaban otras furgonetas 4x4 también y reconocí muy fácilmente a Sprinter Campervan viajando a 4 patas y conocí también a Audi Syncro T4 y a RCMC Guibert que iban con By Pirates también, que me había encontrado su furgo abajo. Podéis ver, las vistas desde aquí arriba son espectaculares y la verdad que estuviera el cielo despejado así con las nubes más bajas que nosotros fue impresionante, brutal. Me encantó llegar aquí arriba con Vicky. Y esta vez no fui a ver la famosa T1 que está abandonada, oxidada y tan destruida desde hace tantísimos años porque me apetecía mucho estar con ellos ahí abajo mientras comían y compartiendo anécdotas y experiencias viajando en furgón. Y este vídeo que hizo By Pirates mientras bajábamos demuestra claramente la diferencia de retención entre la reductora de Vicky y la del coche de RCMC Guibert, porque fijaos, él hasta estaba fuera del vehículo y yo estaba aquí que no sabía ni qué pasaría y que se iba embalando, tenía que pisar el freno y demás. Así que ya lo veis que las reductoras de las furgos y de los todoterrenos no son 100% iguales. Y después de comer decidimos no esperar mucho porque empezaba a hacerse oscuro, hacía ya bastante frío y la niebla estaba volviendo de nuevo. Por eso me encanta el 4x4. Brutal, simplemente brutal. Y os dejo aquí unos clips de parte de la bajada que, como veis, íbamos en convoy con todas estas montañas a lo lejos, al horizonte, circulando por encima de las nubes. Buah, es que es una sensación que me encanta. Brutal, súper contento. Y aquí ya nos separamos porque yo seguía mi ruta dirección a Andorra y ellos ya volvían a sus casas.
Hola de nuevo, estoy agotado. Ha sido un día muy intenso aprendiendo a ir con Vicky por caminos que son realmente difíciles, creo. Y al final he llegado arriba del Pic Negre. Además me he encontrado ahí con varios que sigo en Instagram y la verdad es que ha sido súper guay ir en convoy con las furgos como cuando estaba en Marruecos o en Túnez, que éramos unos cuantos. Y estas cosas me encantan. Y nada, ahora estoy aquí arriba en Col de Cabús, a unos 2300 metros, y tengo mucho hambre, así que voy a hacerme una hamburguesa con queso y un par de huevos que, bueno, bien merecidos. Y luego voy a descansar un poquito. Y listo para comer. Vamos allá. Muy buenos días. He pasado la noche aquí en Col de Cabús, que la verdad es que ayer llegué con un montón de niebla, casi no se veía la carretera y bueno, me guiaba por la línea del Arcén casi, y ha pasado toda la noche lloviendo. Ha sido muy guay, la verdad, y también me ha servido para comprobar que ninguna de las claraboyas tiene goteras ni filtraciones. Ahora me tocaría salir de Andorra por la montaña de Tor. Casi se cae el móvil. Lo que decía, que ahora me tocaría salir de Andorra por la montaña de Tor y la verdad es que es todo bajada. Subí aquí en verano y el camino estaba bastante roto, mucho polvo también, con lo cual esto significa que habrá muchísimo barro. Así que me estoy replanteando realmente si salir por aquí hoy, porque voy solo, sin winch, y no quiero poner en riesgo a Vicky. Así que me preparo un bikini para desayunar, que me apetece algo caliente, y voy a vestirme para ir a ver cómo está todo, y si no, pues mira, ruta fallida, segunda parte. Bueno, me temo que voy a volver ya para Barcelona, porque con esta niebla no me aventuro por este camino ni loco. Me queda pendiente hacer la bajada. Otro día será. Os veo en el próximo vídeo.